Primeramente, le doy los buenos días a todos y cada uno de los que están acá presentes, los que nos están viendo también a través de la grabación que estamos haciendo, el canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Bienvenidos, gracias por estar acá todos. Bueno, primero que todo quiero poner este tiempo en manos de el jefe, como yo lo llamo, Jesús de Nazaret. Que me conoce sabe que todos los programas que hago los entrego y le doy la honra a él. Siempre digo, me presento, su servidor Iván Landaeta y el director ejecutivo de la emisora Jesús de Nazaret. Aquí también quiero poner ese tiempo en manos del jefe para que sea él el que hable en mí, no, en mí y yo no en él. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todo en nuestras vidas, Señor. Eres misericordioso, eres grande, eres maravilloso, Señor. Eres todopoderoso. Sabemos que tú has puesto hoy un mensaje, Señor, para que este siervo lo traiga a tu congregación, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias también por haberme usado, Señor, por ti, Señor, en este tiempo que sabemos que es todo tiempo, en toda hora debemos llevar el Evangelio, Señor. Gracias te damos, Señor. Ponemos todo y cada uno de los que están acá. Abre sus corazones, sus oídos espirituales, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, así como te pido también que me llenes a mí, para no ser yo llevando esta palabra, sino tú a través de mí, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy el Señor me ha regalado un tema que es, yo digo que a veces hasta un poco controversial. Tema ah, manipulado, a veces llevado de mala manera. Pero el Señor me regaló esto y espero que nos vayamos todos un poco más claros, porque creo que el Señor con la palabra lo que quiere es formarnos, es guiarnos en nuestras vidas y definitivamente día a día siempre estamos en un aprendizaje. Y bueno, el tema del día de hoy, si audiovisuales por favor lo coloca en pantalla, la fe que sana. Es bastante eh, eh, muy manejada en muchos tiempos, pero hoy vamos a hablar de eso justamente, la fe que sana. Y vamos a empezar, bueno, yo dividí la sanación en dos que les voy a presentar hoy, pero sé que hay muchas opciones de que el Señor maneja la sanación, pero yo hoy les voy a hablar de dos. De la primera, de una sanación de una enfermedad que traemos desde la caída del hombre, que es la muerte espiritual. Nacemos muertos espiritualmente y que esa es la primera sanación que hace Jesucristo en nuestras vidas cuando lo recibimos. Y quiero presentarles este versículo, si los que tienen alguna Biblia, pueden buscarlo, es Juan 5:24. Y dice así: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, cree en el que me envía, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Yo estoy leyendo una traducción NBI, nueva versión internacional. Si ustedes hay alguna diferencia es porque posiblemente tengan otra versión, a lo mejor Reina Valera o alguna otra. Aquí quiero resaltar una frase que usa el Señor. Ciertamente les aseguro, a mí me encanta cuando Jesús dice, de cierto les digo, en la traducción Reina Valera, si no me equivoco, dice así. Y aquí dice, ciertamente les aseguro. O sea que Él es completamente de lo que va a decir. O sea, no está diciendo algo, sino que les asegura a los que están escuchando
de que eso que está por decir es verdad. No tiene ninguna duda de eso. Que el que escucha o oye mi palabra y cree en el que lo envió, tendrá vida eterna y no será juzgado, sino que pasa de la muerte a la vida. Entonces, tenemos esa primera enfermedad que arrastramos, es la herencia, la gran herencia que nos dejó Adán, ¿verdad? Que es la muerte espiritual. Y él con esta sencilla fórmula, porque yo la veo tal como una fórmula, tienes que escuchar y oír la palabra de Dios y creer en el que lo envió. No serás juzgado y pasas de la muerte a la vida. Eres sanado de esa primera enfermedad que heredamos de Adán. Y me parece una espectacular, bellísimo, como él tan sencillo. A veces nosotros en nuestras mentes queremos hacer tanto, arrastramos tantos procesos de la vida y creemos que para llegar a ser sanos de esa enfermedad tenemos que hacer tantas cosas y caminar y ayudar. Y él nos pone tan sencillo en esta frase, solamente con escuchar la palabra, creer en Dios y pasas de la muerte a la vida. Por supuesto que para creer en Dios tienes que creer en el que lo está diciendo. O sea, esto es una... Porque de nada vale creer en Dios, pero no creer en el que te lo está diciendo, que te está dando la fórmula. Entonces, definitivamente, aquí está la primera fórmula para ser sanado de esa primera enfermedad que todos tenemos. Ahí no nos escapamos ninguno, a menos que entre nosotros esté alguno que ya sea una mutación que no tiene genes humanos. Pero como no es así, todos los que hemos sido concebidos por un hombre y una mujer arrastramos esa muerte espiritual que heredamos de Adán y Eva. Luego vamos a hablar de la enfermedad física, que hoy en día está en un puesto mundialmente. Tenemos la pandemia del COVID, pero el Señor nos habla de que también podemos lograr sanidad corporal. Y les voy a leer en esta historia que relata la Biblia en Marcos 5 del 22 al 43. ¿Verdad? Si tienen una Biblia pueden buscarlo, y los que están viéndonos a través de el canal de YouTube también pueden agarrar su Biblia y acompañarnos en la lectura. Empezamos con Marcos 22, 5, Marcos 5, de 22 al 43. Y dice, después de que Jesús abarca otro lado de el lago, se reunió alrededor de una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. O sea, si en este tiempo hablan de eso, era porque realmente iba apretado, iba caminando como cuando vemos a los políticos en los mítines que van, lo llevan casi que los apóstoles. Yo me imagino la escena, los apóstoles alrededor y lo llevan agarradito. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía
sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oye de hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba ella, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Al momento también Jesús dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretujan la gente? Le contestan los discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabía lo que había sucedido. Se acercó temblando de miedo y se arrojó a sus pies. Le confesó toda la verdad. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Vete en paz y quedas sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Le dicen. Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó alboroto y que la gente lloraba, daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces empezaron a burlarse de ella, pero él los sacó, se estaban burlando de él, pero él los sacó, no a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los discípulos que estaban con él, y entraron a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro y él les ordenó estrictamente que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó a que le dieran comida a la niña. Bueno, ya leído esto, vamos a ir pasando a ciertas partes importantes de este texto que quiero resaltar para darles lo que el Señor me dio cuando preparaba este servicio. Y definitivamente aquí hay dos ejemplos claros de sanidad, de sanidad corporal. Una en un extremo bastante, ya la niña había muerto, pero con todo y eso el Señor demostró su poder. Y el otro en una actitud de fe total sobre el poder de Jesús. Por lo menos quiero empezar leyendo el versículo 22, que dice, lo tenemos allá en pantalla también, si lo quieren leer desde allá. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. ¿Qué significa este extracto? Este hombre, siendo un jefe de la sinagoga, era un hombre que conocía las escrituras y llega humillado a los pies de Jesús.
llega y se tira a los pies de Jesús, suplicándole. Ya él sabía quién era ese Jesús que estaba caminando, que estaba a la orilla del río y que multitudes lo seguían. Y le dice, mi hija está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. O sea, yo me pongo en la posición de este hombre, un hombre muy importante, conocedor de la palabra, y qué tiene que haber pasado en sí para que dijera, no, Jesús es el único que en este momento me puede ayudar. Y ir hasta allá y tirársela a los pies y decirle, maestro, ven conmigo, tú eres el único que puedes hacer algo por mí. Igualmente en el versículo 28 podemos ver cómo la mujer que sufre del flujo de sangre va dentro de las personas y pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Son dos ejemplos de fe. Ambos dos, el jefe de la sinagoga dijo, yo tengo fe en ese hombre puede lograr y sanar a mi hija. Y la mujer con el flujo de sangre dijo, si logro tocar solamente el borde de su manto, sé que quedaré sana. Entonces empezamos a ver que el primer paso para la sanidad, en estos casos corporal, es la fe. Definitivamente en nuestras vidas tenemos que llenarla de mucha fe para que el Señor pueda sanar nuestras vidas. En la fe, en la sanidad corporal, también cuando tenemos fe y entregamos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, pasan muchas cosas en el proceso interno de nuestro ser. Empieza a cambiar hasta la forma de que hablamos, empieza a cambiar los hábitos que tenemos. Yo te puedo comentar que antes de creer en Jesús, yo no era un buen lector. Yo creo que en el liceo mandaron a leer el Miocid y yo vine a Blockbuster cuando existía acá en el centro comercial donde estábamos, una empresa de alquiler de películas, y alquilé la película y la vi. Y de ahí saqué el resumen. Nunca fui un buen lector. Pero eso fue uno de los cambios que hizo el Señor en mí. Poder leer su palabra. Libros, nunca en mi vida había leído un libro. Hoy en día ya llevo varios. Entonces, ese tipo de cambios es de de la sanidad que da la fe que nosotros tenemos. Empiezan a haber cambios dentro de nuestras vidas y empiezan a sanar muchos aspectos de nuestra vida. En este caso, era un flujo de sangre que tenía 12 años. Eso lo podemos convertir en un vicio que tenemos de toda la vida y el Señor nos lo quita. Solamente con atrevernos a tener la fe de que si nos acercamos a Él y tocamos su manto, seremos sanos. Ese flujo de sangre lo podemos convertir en el mal carácter. Ese flujo de sangre lo podemos convertir en un vocabulario grosero, grotesco, maltratador. Ese flujo de sangre en tu vida puede ser cualquiera de esas cosas negativas que tenemos. Mi mamá siempre comenta, como para sacarme punta, me dice, es que tú antes de 100 palabras, 99 eran groserías. Yo le contesto, uy, gracias a Dios, ya no es así. Sí, ahora no los dice. Pero es así. Ese fue mi flujo de sangre. Ese fue mi flujo. Entre tanto, yo tuve varios. Pero el Señor fue sanando porque decidí tener fe en Él. En el caso de Jairo, era peor porque el poder, el conocimiento, a veces te engrandece.
Y es más difícil que un hombre con poder engrandecido vaya donde un Jesús, un carpintero, y se le tire a los pies y le diga, Señor, ven conmigo porque mi hija está muriendo. De igual manera, la parte donde el versículo 31, cuando Jesús, cuando los apóstoles dicen a Jesús, ves que te están apretujando y tú preguntas quién ha tocado el manto. Ustedes nunca se han conseguido uno por ahí y le dice, no, es que voy para la iglesia porque hoy van a dar un tema que me interesa. Vas a ir para la iglesia, chico, no vale, quédate aquí. Ahorita vamos a hacer unos pinchos. O te invitan la noche antes por una parrilla y te quieren dar vino, ron. Y yo, no, yo mañana tengo que ir a la iglesia. Ese es el mismo caso aquí. Los apóstoles al ladito de él le decían, Señor, pero ¿qué te vas a poner a buscar quién te tocó? Con este gentío que nos está apretando, ¿quién te va a tocar? Cualquiera puede haber sido. Pero Jesús sabía que había un propósito en que él supiera quién lo había tocado. Y esta pregunta que él hacía y que volteaba a ver a las personas a ver quién había sido, hizo que la mujer dijera, Señor, yo fui. Y habla que la mujer estaba sabiendo lo que había sucedido en el versículo 33. La mujer sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Y otra vez vuelve a suceder lo que pasa con Jairo. Se arroja a sus pies y le confesó la verdad, que había sido ella. Para mí, la frase se arroja a los pies es rendirse a Cristo. Es una de las cosas que nosotros definitivamente debemos tener clara, que sin rendirnos frente a Él, no logramos nada. O sea, Él necesitaba saber, porque seguramente alrededor, imagínate, esto iba a ser público y notorio, porque no estaba solo, estaba mucha la multitud alrededor. Imagínense que el maestro ponga a buscar quién me tocó. Los demás van a, fíjate, los apóstoles se dieron cuenta y dicen, Señor, vas a preguntar quién te tocó. Pero fue público y notorio de que ella fue sana y que se rindió a los pies de él. Y él le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Imagínense el poder de Dios, el poder de Jesús, que no le impuso mano, no oró por ella, no hizo nada. Solamente la fe de ella, de luchar contra la multitud, a lo mejor agachada, arrastrándose, llegó hasta donde estaba el maestro, le tocó el manto y fue sana. Con esto no quiero decir que hayan personas que tienen ese don y que pueda suceder, pero tenemos un Padre, tenemos a un Salvador, tenemos a alguien que dio la vida por nosotros, que es accesible a nosotros, que es capaz solamente con nosotros tener la fe y luchar para llegar a Él y rendirnos a sus pies y vamos a ser sanos. Ahora, aquí viene una parte que es importante también, porque como a la mujer del flujo de sangre le costó llegar a lo mejor hasta el maestro, Jairo también pasa una prueba.
En el versículo 35 dice, todavía estaba hablando Jesús. O sea, no había terminado de cerrar el ciclo con la mujer del flujo de sangre cuando llegan estas personas y le dicen, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un plan? ¿Cuántos de nosotros no queremos salir un día a evangelizar? ¿Cuántos de nosotros no nos pone en el corazón el Señor? Ve y habla con tu vecina. Ve y habla con aquel que tienes que llevarle el mensaje. Y vienen los de la casa de Jairo y dicen, ¿para qué vas a ir para allá? Ya ella está muerta. Ella no te va a escuchar. No sigas perdiendo el tiempo. Esa prueba a veces la pasamos todos nosotros. Y Jairo, sí, no la pasa. Porque en lo que escuchó eso, Jairo se derrumbó. Porque miren la respuesta de Jesús. Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. En otras versiones, porque este pasaje también está en Mateo y en Lucas, dice que él se pone a llorar cuando recibe la noticia. En Marcos no lo establece, pero en las otras sí habla un poco de eso. Pero él le dice, no tengas miedo. Jesús hoy te viene a decir aquí, no tengas miedo. Cree nada más. Hoy día estamos acá, los que fuimos llamados, pero fueron llamados muchos. A lo mejor los demás tuvieran miedo. A lo mejor ahorita están viendo la prédica a través del canal porque tuvieron miedo. Y el Señor les está diciendo hoy, no tengas miedo. Cree nada más. Cuando Jesús ya le dice esto a Jairo, me imagino que Jairo se recompone un poco, deja de llorar y agarra un poquito de fuerza y se va con Jesús a su casa. Cuando llega allá, pasa lo que también nosotros podemos pasar. Entonces empezaron a burlarse de él. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido burla? ¿Qué? Te tienes que acostar temprano porque mañana vas para la prédica. Lo mismo que pasó a Jesús en este momento. Por eso es que la palabra de Dios es una guía para nuestra vida. Lo que está aquí, lo que vivió Jesús, lo que compartió Jesús, nos pasa a nosotros a diario. Por eso es lo importante de conocer la palabra de Dios para tomar buenas decisiones. Pero Él los sacó a todos, agarró a ese gentío que estaban ahí y les dijo, vámonos, fuera de aquí. Tomó consigo al padre de la niña, a la madre, a los discípulos que lo acompañaban, que era Jacobo, Pedro y Juan, el hermano Jacobo, y entraron donde estaba la niña. Me imagino que la tenían en un cuartico en su cuarto. La tomó por la mano y aquí viene el gran milagro, la gran sanación, el triunfo de tener fe, el triunfo de vencer las adversidades, porque Jairo tuvo adversidades, Jesús tuvo adversidades, se burlaron de él,
si hubiese sido Jesús uno de esos muchachos malcriados que se burlan de él y dicen, no hombre, ahora no voy a hacer nada y me voy. Todos pasamos por adversidades. Y le tomó la mano Jesús y hizo el gran milagro. Le dijo, Talita cum, y la niña se levantó. Hoy día, con estos versículos que acabamos de estudiar, el Señor nos invita a que tengamos fe. En los tiempos difíciles es donde tenemos que escuchar a Jesús decir, no tengas miedo, solo cree. A lo mejor Jesús hubiese podido decir ahí cualquier otra cosa. Vete, huye. No, ya se murió, ya. ¿Qué podemos hacer? Pero no dijo eso. Dijo, no tengas miedo. Si tú tienes miedo hoy porque la pandemia está cada día, conoces a más personas contagiadas, Jesús te dice hoy, no tengas miedo. El Señor te está llamando hoy a una misión que tú dices, oye, pero es que eso es suicida. ¿Cómo voy a hacer eso? Está diciendo, no tengas miedo. Y definitivamente la fe que nosotros tengamos en Él es la que nos va a motivar a una sanación en nosotros. Primeramente, dándonos la vida eterna. Y luego, sanándonos. En esta semana hablé con un hermanito que el Señor hizo una restauración de su matrimonio. Y qué lindo fue escuchar cómo, por testimonio de su boca, él reconoce que la palabra de Dios y que Jesús ha ido sanando su vida, su forma de ser, su forma de tratar a su esposa. Entonces, definitivamente, tener fe. Como dice el versículo de Juan, oyendo la palabra de Dios, creyendo en Dios, es suficiente para pasar de la vida a la muerte y ser sanos en nuestras vidas. Espero que el Señor haya dado un mensaje importante en sus vidas con esto. Y quisiera despedir este estudio orando porque cada uno de los que están aquí y de los que nos están escuchando a través del canal de YouTube puedan ser sanos en sus vidas. Mandarles palabras y oración. Queremos saber, queremos orar por estas personas. Queremos orar por cada uno de los que están aquí para que sean sanos. Y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, por permitirnos, por regalarnos, Señor, estas palabras el día de hoy, Padre. Queremos ser sanos, Señor, en tu nombre. Queremos tener cuerpos sanos, queremos tener vida eterna, Señor. Queremos pasar de la muerte a la vida, no ser juzgados, Señor. Tener fe en ti, Señor. Queremos no tener miedo, Padre. Queremos tener confianza en ti. Queremos creer, solamente creer. Por eso en este momento, Señor, quiero pedirte que llenes el corazón de cada uno de las personas que están aquí presentes y que están viéndonos a través de los videos y de las redes sociales.
para que su corazón sea tocado por tu palabra. Porque su corazón y su mente sean sanas, Señor. Porque entreguen su vida a ti, Señor. Vayan apreturadamente entre la gente, Señor. Entre el ruido del mundo. Entre las distracciones de este mundo. Se abran pasos para llegar a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas eso por todo y cada uno de los que estamos presentes y escuchando esta palabra que tú nos has regalado. Si tú en este momento no tienes una relación personal con Cristo, Señor, es momentos que hagas como hizo Jairo, llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, mi hija está enferma, está muriendo, quiero que vengas contigo. Reconocer que yo estoy muerto espiritualmente y que necesito que me restaures, que me sanes. Así que si tú en este momento que nos estás escuchando nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, te invito a que lo hagas en este momento y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, quiero que toques mi vida, quiero entregarte, quiero postrarme a tus pies, Señor. Quiero abrir camino sobre toda adversidad que haya frente para llegar a ti, Señor, y poder postrarme a tus pies, Señor. Toma mi mente, razón y cámbialo, Señor. Te entrego mi vida, Señor, y cámbiala, Señor. Sánala, Padre. Si tú en este momento que nos estás escuchando has dicho estas palabras y has entregado tu vida de corazón a Cristo, bienvenido a la vida eterna. Acabas de pasar de la muerte a la vida. Acabas de ser sano en el nombre de Jesús. Así que te invito a que puedas contactarte con nosotros. Te invito a que leas la palabra de Dios y que creas en el que envió a nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios los bendiga y espero que haya sido de bendición. Amén. Gracias, Padre.